Hace 3 años y medio, casi cuando empezó este canal, hice un vídeo llamado Shinkyu, el 5 estrellas oculto. Aquí está en pantalla, aquí lo podéis ver, está en este mismo canal. Y hoy tenemos el concepto de los 4 jinetes del apocalipsis, 5 si sumamos a Gamin, Kuki, Shinkyu, Xiangling y Bennett. Y a día de hoy hay estos 4 estrellas que pueden hacer el rol, el aporte, la importancia y sobre todo pueden cambiar una cuenta como si fueran 5 estrellas. Hoy vamos a ver el por qué Shinkyu a día de hoy sigue siendo uno de los mejores, por no decir el mejor hidro, sin contar carries como Neuvillette. Por qué la gente está literalmente perdiendo los papeles y los dineros y perdiendo los pitis en el banner de Nahida y Hu-Tao, más por Shinkyu y por Kuki que por las propias Hu-Tao y Nahida. ¿Y por qué y qué factores se dan para que un personaje 4 estrellas pueda llegar a ser tan god y por qué seguramente no vuelvan a repetir esto? Así que dejar un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda y posiciona un montón el vídeo. Muchas gracias. Y recordar que ya están activos los sorteos de bendición para todas las personas que comenten, le den like, se suscriban con campanita y que aún veo dudas de gente diciendo ¿y dónde está el ganador? Recordar que está en el vídeo del día anterior o los vídeos del día anterior. Si subí 2 hay que verlos y hay que buscar en el vídeo o fijado en los comentarios, así que ir a buscar los vídeos anteriores. Hoy vamos a ver por qué Shinkyu es Jesucristo. A ver, importante punto a aclarar, no es una build, pero os adelanto que la última build ya es perfecta y actualizadísima y no va a cambiar nada, así que por aquí os dejo y los editores os dejan la build si queréis ver realmente una build de Shinkyu. Comentaré por encima cómo funciona y cómo se construye, pero se juega principalmente con 2 armas de 4 estrellas que todos tenéis, el Sacrificio y el Favonius, pero sí vamos a hablar de qué es lo que lo hace tan importante. Bien, Shinkyu, ya sabéis a día de hoy los jugadores de Genshin que existen, Yelan y Furina, y tengo también un vídeo comparando... Joder, el Phil está todo el día hoy en el vídeo diciendo ¡mira, tengo otro vídeo! Para quien quiera ver una comparación muy fidedigna respecto a cada diferencia mínima entre Shinkyu, Yelan y Furina, sí que hay un vídeo aquí. Voy a intentar no volver a decir aquí tengo un vídeo, pero es verdad que para quien le interese ese contenido concreto, pues puede ir a verlo, el Shinkyu versus Furina versus Yelan. Y la historia es que hacen roles similares y cada uno extra al rol que hace y la cantidad de aplicación que nos da para habilitarte ciertos equipos, que en resumen Hoyoverse ha balanceado la cantidad de hidro que golpea a los enemigos para poder hacer más o menos reacciones y encajar más o en menos equipos. Shinkyu a día de hoy es el personaje que al haberse, digamos, desarrollado y construido al principio del juego, tienen muy complicado poder mejorar las funciones básicas que él hacía. Por eso han optado por más aportes ofensivos con Yelan y con Furina, hasta el punto de que Furina se vuelve arriesgada con el hecho de perder vida para poder diferenciar todo esto de Shinkyu. Ahora, como digo, ¿qué es lo que hace Shinkyu que no hace nada más? Pues bien, número 1, tiene problemas de 4 estrellas y esto es lo que lo limita y ha podido también construir en el futuro personajes como Yelan, Furina, y no creo que haya más hidros de este estilo porque el rol que hacen es sumamente parecido y se pueden combinar entre sí. Pero tiene 2 problemas de 4 estrellas que son el 21 segundos de cooldown, que es el segundo cooldown más alto del juego comparado con Yaemiko que tiene 22, que es el más alto del juego, y también el otro coste de 80 que tiene, que es un coste bastante alto que tienen muchos personajes, que se nota que cuando quieren limitar un personaje por ese lado, pues le ponen coste de 80. Esto es una de las cosas malas, entre comillas, que tiene Shinkyu. Ahora, ¿cuáles son las cosas buenas y, mejor dicho, las cosas que nadie puede quitarle a Shinkyu? Pues bien, a C6 sabéis que él es un aplicador hidro fuera del campo que aplica con ataques normales. Esto significa que el personaje debe hacer ataques normales y esto también, entre comillas, es una pequeña limitación porque han puesto a Furina, que Furina golpea en todos los casos independientemente de que des ataques normales. También es una pequeña limitación y, por ejemplo, Shinkyu no funcionaría en ningún caso, por ejemplo, con Neuvillette, creo que todos lo sabéis. Pero dentro de esto que hace, sí que nos da, cuando no lo tienes C6, 2 espadas y luego 3 espadas que aplican más o menos bien, junto con el aura hidro que tiene alrededor, que hace que esto sí que sea una full aplicación cuando estás a melee del enemigo. Melee es estar bien pegaditos, bien sepsis.
Y luego con C6 hace que cada 2 normales, el tercer normal golpea con 5 espadas, aplicando una cantidad monstruosa de daño, no solo de daño, sino de aplicación hidro. Y sumando esta aplicación hidro con el área alrededor de Xinkyu, hace que sea actualmente el personaje que más hidro aplica. Detrás de Xinkyu solo está Yelan con C2 y depende de la C2, y no la recomiendo porque solo es para aplicar ese extra y no te cambia demasiado prácticamente ningún equipo esa C2 de Yelan. Y luego está Furina, que sabéis que aplica suficiente para la mayoría de equipos, más no aplica suficiente para jugarla en solitario en un equipo Raiden National. Furina es el único personaje que aún no se puede jugar en Raiden National, a diferencia de Yelan o Xinkyu. Es raro. ¿Qué otra cosa nos puede hacer Xinkyu para que sea tan poderoso, aparte de esta comodidad de aplicación fuera del campo? Que es un sustain defensivo increíble. Xinkyu durante mucho tiempo fue un personaje que, combinándose con personajes que no fuesen healers o sustains defensivos puros, te armaba y te daba y te habilitaba y te habilita a día de hoy equipos que puedes jugar perfectamente, como un Arlequino Xinkyu Yelan Kazuha, que sigue funcionando perfectamente, o como en su momento, cosa que ya que está el banner pues le hago mención honorífica a Hu-Tao, equipos de Hu-Tao, Xinkyu, Fischl. Y de último podrías jugar Zhongli, o incluso vi gente jugando cosas más locas en vez de Zhongli. ¿Por qué es esto? Porque Xinkyu te da un valor que no tiene ningún otro personaje. Mentira, sí lo tienen, pero no se usan y no se combinan en todo el juego. Que básicamente es la mitigación. La mitigación es un stat que ya no se ha vuelto a intentar explotar, que se han dado cuenta que como pongan más personajes con mitigación y se combinen entre sí, vas a ser capaz de no llevar healer, no llevar escudo y no recibir daño de manera bastante asombrosa. Y es un stat que puedo hacer otro vídeo explicando, pero básicamente en muchos videojuegos conoceréis el stat de mitigación, que significa que cuando vas a recibir una cantidad de daño, la mitigación resta de ese daño bruto lo que vas a percibir y recibes menos daño. Punto, sin depender de un escudo. El escudo es otra mecánica que se puede romper en Genshin, ya lo sabéis, y sin depender de otra clase de factores. Xinkyu te puede dar un 50% de mitigaciones, es decir, recibes la mitad de daño el que recibirías y luego combinándose con escudos y con microhealing de sus espaditas cuando se acaba la ulti, que te da el microhealing equivalente a 4 espadas si tienes más de C1. Que además es eso, es un microcurador, no es un curador como tal, pero ese aporte extra de microcuración ya te ayuda de por sí. Y no solo eso, sino que te da una resistencia a la interrupción total. A día de hoy, la resistencia a la interrupción es muy valiosa y la están poniendo en constelaciones como la C1 de Neuvillette, la C1 de Arlequino, que son los carries más poderosos del juego, o la C1 de Xilonen como soporte para que te combine luego con la C2, porque solo la C1 no es tan interesante, pero Xinkyu te da esa resistencia a la interrupción que no se ha vuelto a traer en Genshin y que nos la traen a modo de microescudos, y sí, de nuevo son microescudos, como los de Baizu, que se rompen de un soplo, pero esa primera vez que te lo rompen te da una resistencia a la interrupción, o los cristalizados, que hacen ese mismo papel, una micro resistencia a la interrupción hasta que te rompen el cristalizado. Xinkyu, por todo esto, te puede llegar a habilitar equipos hiperofensivos y darte un sustain defensivo mucho más alto de lo que muchos piensan. Para cuentas nuevas, donde por ejemplo Zhongli en muchos casos es muy recomendado para cuentas chiquitas que ¡ay, sufro mucho!, Xinkyu mismo te puede dar un aporte increíble, o el combinar Zhongli con Xinkyu ya te da todo lo que necesitas sin tener que llevar un healer en el equipo. Y sobre todo, y más importante con Xinkyu, es que aparte de todo lo anterior y estas mitigaciones que, como dije, solo tienen poquitos personajes, como dato curioso para quien quiera decir ¿y quién más? Pues Jin con la C6 tiene mitigaciones, no mucha gente tiene ni juega Jin C6. Beidou también tiene mitigaciones, pero Beidou a día de hoy está muy en desuso, sinceramente, y poco más, no han vuelto a sacar personajes con mitigaciones. Pues a todo esto, Xinkyu tiene dos cosas más como personaje que lo hacen casi tan fuerte como un arconte, y son, número uno, me había escuchado decir batería en muchísimos vídeos, y mucha gente pregunta en los comentarios, ¿pero qué es una batería? Para cargar el coche. Pues no, señores, una batería es un personaje que fuera del campo genera mucha energía. A día de hoy nos escucháis los creadores decir que algunos personajes está bien si los lleváis con arma de Favonius, que algunos personajes generan muchas partículas para que el equipo tenga permaulti, que muchos equipos requieren esta u otra cantidad de recarga, pero sobre todo nos escucháis decir que los personajes, si no tienen ulti la mayoría, menos quizá Arlequino, que puede tirar la ulti una rotación si una no, o Jae, que también puede tirar la ulti una rotación si una no, o quizá hasta Neuvillette, que hace buen daño con la ulti,
pero quizá puedes tirar un cargado suelto y destrozar una sala del abismo sin tener que haber tirado la ulti, porque Neuvillette tiene mucho daño. Pero por lo general, el 90% de personajes de Genshin Impact requieren de tener perma-ulti. No muchos sub-DPS generan mucha energía fuera del campo, y no solo eso, sino que a día de hoy cada 5 estrellas nuevo soporte que sale cada vez genera lo justo y necesario, y solo hacen que genere mucha energía fuera del campo los arcontes Nahida, Furina, que se puede llevar con Favonius, Mavuika lo veremos en el futuro, Raiden genera mucha energía, Venti genera mucha energía, pero los nuevos soportes que van saliendo, a excepción concretamente de Emily, que genera muy bien de energía para todo el equipo y no tanto como un arconte, resulta que también han limitado los personajes que fuera del campo generen bien de energía. Por eso Kazuha es tan interesante con la C1 por la doble elemental o doble elemental más chifos, que le da recarga a todo el equipo, u otros personajes que se consideran muy importantes como Xilonen, que aparte de sus partículas puede llevar Favonius y dar energía al equipo. Pues bien, señores, Xingqiu es una de las baterías más fuertes e importantes del juego. Con las dos patadas que das cuando llevas sacrificio, que generas 10 partículas hidro, o una sola patada llevando Favonius generando partículas neutras más 5 partículas hidro, se convierte en uno de los personajes que más energía genera del equipo. Y no solo esto, sino que Xingqiu tiene un daño como sub-DPS fuera del campo, aparte de solo aplicar, muy fuerte. Hace buen daño fuera del campo, obviamente con sus limitaciones de 4 estrellas y ahora peor comparado con Yelan y con Furina. Pero antes de Yelan, que salió en la 2.6, es decir, como casi 2 años después de salir Xingqiu era un sub-DPS, un personaje que hace daño fuera del campo muy fuerte también. Por todo esto, Xingqiu es todo lo poderoso que es, no va a salir ningún personaje como él y puede llegar a compararse con un arconte. Este vídeo no es para que os calentéis en el banner, es para que sepáis, los más nuevos y los antiguos, por qué todo el mundo dice que el banner es una tentación y que los 4 estrellas en algún caso son mejores que los 5 estrellas como Kuki y Xingqiu. Y para que sepáis qué es lo que a día de hoy, después de 4 años de Genshin, un personaje 4 estrellas que no pueden cambiar, está tan roto y seguramente siga combinándose con nuevos personajes que salgan, al igual que combina perfectamente con Arlequino, combina perfectamente con algún otro futuro, y tratan de que los carries a día de hoy tengan mecánicas que no coincidan bien con esa jugabilidad como han intentado hacer con Kinnich, que concretamente con Xingqiu, como no tiene daño tan dirigido como Yelan, Xingqiu falla algunas espadas por la distancia de Kinnich. Y eso se nota que es bastante a propósito, a la par que hacer que Kinnich no sea melee para que Xingqiu no pueda mojar, y con Kinnich combinen bien Yelan y Furina, pero no combine del todo bien Xingqiu. Pero seguramente esto esté complicado y en el futuro, como digo, sigan tratando de hacer personajes A, que se distancien de Xingqiu, B, que combinen muy bien con Xingqiu, porque no hay manera de nerfear un 5 estrellas oculto. Poquito más, este es el motivo por el cual Xingqiu es tan poderoso y escucháis hablar tanto de este personaje. Gracias por ver el vídeo y el canal, gracias por todo el apoyo, por los likes, suscripciones, por todo lo que hacéis todos los días, gracias por todo el apoyo a todo el contenido en stream, en el resto de plataformas, TikTok, Twitter y todo lo demás. Y recordar, solo por suscribiros, dar like y dejar un buen comentario para el algoritmo, que no esté escrito con IA, entráis una vez al día en cada vídeo del canal, sabéis que a veces subo 2 vídeos incluso al día, en un sorteo de Bendy, totalmente gratis para vosotros, para cualquiera, sin ningún tipo de condición, aparte de que estés suscrito con campanita, like y comentario. Poquito más, que no se te olvide ahí el like y el comentario. Gracias por todo el cariño y el apoyo, como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.